Hace algún tiempo, comencé a compartir una serie de historias con todos ustedes. A primera vista, parecen ser independientes, pero lo verdaderamente fascinante es que todas convergen en un punto en particular. Hoy les revelaré el desenlace de todo esto. Si prefieres iniciar la historia con los detalles más recientes, te invito a ver los videos anteriores, los cuales estarán disponibles en la tarjetita. Luego de que mi bisabuelo tomara los costales de oro y los tirara por el barranco, en compañía de los demás que fueron a buscar al compañero caído, tras buscar por horas y no encontrarlo, decidieron regresar al pueblo. Por la mañana mi bisabuelo estuvo acompañando a las familias de sus compañeros caídos, les contó brevemente qué fue lo que habían vivido en los días anteriores, cómo fue que hicieron vigilancia en los potreros, y, que por ello terminaron yendo a una cabaña a comprar comida. Les contó del oro y del fin que tuvieron cada uno. La mayoría de los familiares solo asentían sin poder hacer más. Mientras hablaba con uno de los familiares de sus compañeros, una mujer de 40 años aproximadamente se acercó a él y lo escuchó mientras contaba lo sucedido. Tras terminar de hablar mi bisabuelo con la familia, la mujer lo tomó del brazo y lo apartó un poco. Tiene la mano muy fría esta mujer, pensó mi bisabuelo, a la par que la mujer le dijo: quiero hablar con usted. Esa mujer con la que se encontraron en la cabaña, esa mujer es una bruja, la conocí hace muchos años. Yo era joven cuando se llevó a Porfirio, el maestro que daba clases donde vivíamos. Una noche le llamó y él jamás volvió. Con el pasar del tiempo nos enteramos de que, en el monte, donde muchos tienen sus potreros, había una cabaña, y, que ahí vivía una pareja. Cerca de ahí hay pequeños pueblos, y, de repente, se escucha que desaparecen personas, otros amanecen con moretones y poco después fallecen. A una de las hijas del hacendado se la llevó la mujer que vive en esa cabaña. Jamás pudimos encontrarla, sus palabras estaban cargadas de tristeza y una inmensa pesadumbre, y, los ojos le brillaban con lágrimas reprimidas. Mi bisabuelo tras escucharla le contó que conoció al hombre que vive con esa mujer. Parece que está ahí en contra de su voluntad, es como si estuviera en un trance del cual no puede salir. Le dije que iría a ayudarlo, en cuanto supiera cómo, claro está. Yo puedo ayudarle a terminar con esa mujer, yo ya no puedo, pero, sé que usted sí, Juan. Mi bisabuelo se sorprendió, pues, él no le había dicho su nombre, y no recordaba haberla visto antes como para que ya lo conociera, y, justo antes de que pudiera preguntarle cómo era que sabía su nombre, ella continuó. Venga a verme mañana temprano, traiga sal, un costal si puede, yo le daré lo demás que necesita y le enseñaré a usarlo en contra de esa bruja. Por la mañana, cuando mi bisabuelo llegó a la casa de esta mujer misteriosa, se dio cuenta que junto con él habían llegado otros dos hombres. Hola, me llamo Juan y vengo de la cañada, dijo el primero de ellos. Mi bisabuelo y el otro se sorprendieron. El segundo hombre no tardó en contestar, yo también me llamo Juan. Mi bisabuelo al escuchar eso les dijo que él tenía el mismo nombre. Ahí dedujeron que si los tres tenían el mismo nombre era porque era algo importante para enfrentar a la bruja. Hola, me alegra que hayan venido, pasen, siéntense, necesito que sepan algo antes de comenzar, les dijo la mujer cuando salió de su casa. Una vez adentro, sentados a la mesa del comedor, que era lo primero que se veía al entrar, les dijo: mi nombre es Aurora Flores, y, deben saber que mi familia ha sido curandera desde siempre. Por ello, desde siempre me ha tocado ver cómo familias son atacadas por las brujas y los pueblos han sido atacados sin que nadie pueda hacer nada, pues, por miedo, dejan pasar el dolor. Ustedes vienen porque de una u otra forma tuvieron contacto con ella, tienen ese mismo nombre, por lo que ustedes tres son los que harán todo. Les enseñaré a usar esto. Les dijo señalando hacia una mesa en la que había algunos pares de tijeras, costales que parecían tener granos, algunos hilos rojos, algo que parecían alambre de púas, y el costal de sal que llevó mi bisabuelo. Lo primero que deben saber es que esto es complicado, tendrán que ser fuertes y hacer uso de toda la fe que tengan. Entre las brujas y mi familia hay un historial de enemistad, por ello, que ustedes se encarguen de esta bruja con mi ayuda.
será una manera de vengar todo lo que nos han hecho desde hace muchos años. Lo segundo, cuando la enfrenten y estén por ganar, les ofrecerá oro, riqueza, poder, 1000 cosas con tal de salir viva. Deben hacer caso omiso a cualquier cosa que les diga, solo intentará engañarlos para acabar con ustedes. Lo tercero, les diré qué hacer cuando la vean, la enfrenten y al final cuando terminen con ella, les explicaré a detalle qué deben hacer, pues, si hacen todo bien, podría pasar una de dos cosas. Finalmente, cuando acaben con ella posiblemente les lanzará algunas maldiciones, para ello, les daré algo que los protegerá a ustedes y a su línea de sangre. Los tres se miraron y sin dudarlo, asintieron. Con ello, Aurora comenzó a explicarles cómo debían usar las tijeras, que los costalitos tenían semillas de mostaza, el uso que le darían a la sal. Les enseñó cómo debían amarrar los nudos de hilo rojo, y, más importante, 3 oraciones que tenían que estar repitiendo. Estas tenían un orden, un acomodo de palabras inverso y un uso para determinada situación. Les explicó cuándo era el momento en el que tenían que atacar a la bruja, y, una acción que haría que la bruja se debilitara, ahí debían aprovechar y terminar con ella. Pocos días después, cuando ya se sabían las 3 oraciones al derecho y al revés, a cada uno de ellos les dio un amuleto un poco extraño, parecía un atrapasueños, pero, en lugar de la característica forma circular, este tenía una forma triangular, es un atrapa pesadillas, y, nunca deben separarse de él, esto los protegerá, les dijo Aurora. Cuando se sintieron listos para darle caza a la bruja de la cabaña, salieron. Aurora les dio su bendición y les dijo que esperaba que regresaran con bien. Dicho eso, se separaron y nunca más se volvieron a ver. Como mi bisabuelo sabía dónde se hallaba la cabaña de la bruja, les indicó a los 2 compañeros la dirección que debían tomar y cómo iban a actuar. Él sabía que por las noches era cuando iba al fogón a quitarse las piernas como si fueran piezas desmontables, luego de eso salía volando. Ese es el momento que hay que aprovechar para ir por ellas, les dijo, y, después de reconocer la cabaña a lo lejos, se acomodaron en la parte alta del cerro, mirando en dirección a la cabaña, y, esperando que diera la noche para que la bruja se fuera. Algunas horas más tarde, ya de noche, pasó lo que estaban esperando, vieron a la mujer dirigirse a la cocina, sin demorar, vieron cómo salió volando. El momento había llegado, comenzaron el plan que los había llevado hasta ahí. Mi bisabuelo y el segundo compañero fueron corriendo hasta la cabaña, directo al fogón para tomar las piernas que la mujer había dejado ahí. En tanto, el tercer compañero comenzó a acomodar la sal en un círculo de 3 metros de diámetro. Hizo esto varias veces, no quería que el círculo se perdiera. Esto lo hizo por el camino que mi bisabuelo le describió que la bruja tomaba al regresar poco antes del amanecer. Este camino era un claro en el cual había grandes árboles cerca del camino, y este círculo estaba a 2 metros de un ahuehuete enorme. Cuando mi bisabuelo y su compañero regresaron, traían cada quien una pierna. El tercer compañero ya estaba terminando su parte. Lo siguiente fue que cada uno comenzó a trazar una especie de camino con las semillas de mostaza en la tierra, entre el círculo, el lugar por el que se supone que vendría la bruja y el ahuehuete. Las piernas las amarraron al ahuehuete con el alambre de púas que Aurora les facilitó, y esperaron. Cada uno estaba acomodado como si fuera la punta de un triángulo, dejando una separación de unos 25 metros entre ellos, dejando el círculo de sal dentro de este triángulo que ellos formaban y el camino de semillas de mostaza salía de cada una de las vértices del triángulo. Horas más tarde, el segundo compañero divisó que la bruja venía volando. Inmediatamente comenzaron a hacer ruido para llamar su atención. En cuanto la bruja los vio, se acercó directamente a mi bisabuelo, queriendo atacarlo. Sin embargo, se detuvo violentamente en el aire al ver el círculo, y, dirigiendo su mirada a la tierra, vio las semillas de mostaza. La bruja de inmediato intentó recogerlas. Mi bisabuelo, con miedo y pensando que el rostro de la bruja no se parecía en nada al de la muchacha que los atendió en la cabaña, comenzó una de las oraciones que Aurora hizo que se aprendieran, mientras hacía nudos con el hilo.
Como respuesta obtuvo una horrible carcajada de parte de la bruja, y, al momento se elevó, de sus manos salían unas grandes garras con las que lanzó una estocada a mi bisabuelo queriendo quitarle el amuleto triangular. Mientras esto pasaba, los otros dos compañeros habían sacado su hilo, y, estaban haciendo nudos, a la par que hacían una de las 3 oraciones que Aurora les enseñó. Al momento que ellos dieron un nudo que remarcaron varias veces, la bruja que estaba atacando en el aire ya no solo a mí, bisabuelo, sino a los 3, cayó directamente en el círculo, como si un gran peso hubiera caído sobre sus hombros y la jalara en esa dirección. Cuando cayó, mi bisabuelo corrió al árbol en el que tenían las piernas y les clavó 2 de las 3 tijeras que llevaban en forma de cruz, una a cada una. Al momento, la bruja que estaba en el círculo comenzó a dar grandes voces, su voz se manifestaba en un grito desgarrador, un lamento desesperado que parecía arrastrar consigo todo el terror del más profundo abismo. Mientras eso ocurría, los 3 que no perdían la formación triangular, sentían que los gritos que daba la bruja se manifestaba en un aullido que atravesaba el aire y les helaba la sangre. De pronto, los gritos pararon, interrumpidos por una dulce voz que provenía de la bruja. No me maten, si me dejan ir, prometo que les daré oro, puedo hacerlos ricos, si no quieren oro, díganme qué quieren, puedo darles cualquier cosa que se imaginen, decía mientras sus facciones volvían a ser las de la muchacha que atendió a mi bisabuelo y sus compañeros cuando iban por comida y les daba moronga. Sin dejarla terminar, mi bisabuelo la interrumpió. Así como les diste oro a mis compañeros, de ti no queremos nada, hoy vas a arder. Le replicó mientras seguía haciendo nudos con el hilo, y pensaba en una de las oraciones que Aurora les enseñó. Mientras esto pasaba, los 2 compañeros restantes seguían haciendo lo mismo, nudos y oraciones. La bruja, al ver que no la iban a liberar, retomó la forma horrible que tenía cuando llegó e intentó elevarse en el aire, deseosa de hacerles daño. En ese momento, los 3 comenzaron a avanzar hacia ella sin perder la formación triangular. La bruja, que sabía el destino que se aproximaba, no dejaba de dar grandes alaridos, y, cuando estaban lo suficientemente cerca de ella, uno de los compañeros tomó las tijeras en forma de cruz y se las clavó en el pecho a la bruja. Esta, al sentir las tijeras, comenzó a dar gritos en un lenguaje que ellos no entendieron. Al momento, la bruja comenzó a arder en llamas, el viento soplaba con una fuerza inquietante, y, susurros ominosos que se arrastraban entre los árboles, producían un sonido siniestro y terrorífico. A lo lejos, se oía el sonido de árboles siendo partidos a la mitad, creando un coro macabro que resonaba en el aire nocturno. El ambiente estaba cargado de una energía maligna, extraña y palpable. Una sensación de inminente maldad que parecía colarse en cada uno de ellos. Las sombras que causaban las llamas se alargaban y se retorcían, adquiriendo formas caprichosas que jugaban con la imaginación de aquellos 3 que habían decidido enfrentar a la bruja. Súbitamente, la bruja, mirándolos a los ojos, comenzó a gritar que se vengaría, que algún día se iba a cobrar. Si no era con ellos, sería con alguno de sus hijos. Gritó y gritó hasta que las llamas se consumieron y ella se hacía cada vez más pequeña. De pronto, silencio. Las piernas que estaban amarradas con el alambre de púas en el ahuehuete empezaron a desaparecer como si fueran polvo, y la bruja dentro del círculo de sal ya se había reducido hasta quedar del tamaño de un feto. Como ya estaba amaneciendo, recordaron que Aurora les dijo que si todo se alargaba y no podían acabar con ella, hicieran tiempo hasta el amanecer, el sol lo haría. Pero, si los rayos del sol le daban de lleno y no desaparecía totalmente, estarían en problemas, pues debían llevarla a una cueva que se hallaba en la punta de un cerro. A lo que se refería Aurora con problema es que en el camino, la bruja podría meterse en la mente de alguno de los 3 y manipularlo para que la dejara ahí. Con ello, al paso de los días recuperaría su forma original e iría tras ellos. Cuando amaneció y el sol le dio de lleno, nada, la bruja en forma de feto ahí seguía, no desapareció. Ni modo, dijo mi bisabuelo, la tomaron y la metieron en el costal de sal. Aún tenía un poco y comenzaron a andar hacia el cerro. Luego de unas horas caminando, uno de los compañeros comenzó a decirles que ya habían hecho mucho,
que la dejaran por ahí tirada, total, ya habían terminado con ella. Sin hacerle caso, siguieron avanzando y escuchando al compañero que ya mejor se fueran, pues ya habían hecho todo. Era evidente que a eso se refería Aurora, por lo que continuaron hasta que llegaron a la cueva, y, apenas entrando en ella vieron una fosa cavada. Ahí debían arrojar al feto, siguiendo las instrucciones. El costal en el que la llevaban debían cerrarlo con los nudos que habían estado haciendo durante el enfrentamiento, así que hicieron como Aurora les indicó y amarraron fuertemente el costal, arrojándolo a la fosa. Luego de tapar el agujero, respiraron aliviados, por fin pudieron acabar con esa bruja. Como el lugar en el que estaba esa cueva era la punta de un cerro y por ahí no vivía nadie, no sintieron necesario poner un aviso, por lo que comenzaron a bajar del cerro. Sin embargo, de pronto los tres escucharon una voz que les llamó. Era la voz dulce que habían escuchado de la bruja cuando les pidió que no la mataran. Sin hacer caso a lo que sea que les decía, ellos se fueron, ni siquiera voltearon, y, tomando en sus manos el amuleto que Aurora les dio, se alejaron del lugar. Al bajar al pueblo, los tres se separaron, pues no vivían para nada cerca entre sí. Fue la última vez que hablaron, nunca más se volvieron a encontrar. Algunos días después de terminar con la bruja, mi bisabuelo fue a la casa de Aurora. Quería contarle lo sucedido y decirle que todo había salido bien. La casa de Aurora se encontraba en las afueras del pueblo. Cuando llegó ella no estaba, de hecho, parecía que tenía años que no vivía nadie ahí, pues, la casa se veía descuidada, estaba a punto de caerse, la mesa en la cual vio las cosas estaba llena de polvo, dentro de la casa estaba creciendo vegetación, en definitiva, la casa tenía años de abandono. Pensando en que no tenía sentido, mi bisabuelo fue hacia el pueblo, tratando de averiguar a dónde se había ido Aurora. Cuando le preguntó a la madre de uno de sus compañeros con los que había hecho vigilancia en los potreros y que feneció por causa de la bruja, ella le contestó que no conocía a nadie llamada Aurora, pero recordaba que cuando era niña, así se llamaba la señora con la que llevaban a los que estaban enfermos o que habían tenido mal de chanes. Está enterrada en el camposanto. Esa es la única Aurora que conozco. Mi bisabuelo, muy sorprendido, y bastante escéptico, decidió hacer la visita al camposanto. Comenzó a buscar si había alguna lápida con el nombre de Aurora Flores. No tardó mucho en encontrar una tumba muy descuidada, como si tuviera décadas sin recibir una visita. En la lápida se alcanzaba a leer el nombre que buscaba. Este ya estaba casi borrado, de hecho, no se distinguía la fecha de nacimiento y deceso. El tiempo había hecho lo suyo. Mi bisabuelo no podía entender cómo es que ellos habían hablado con una mujer que decía ser Aurora Flores, que les enseñó cómo terminar con la bruja, y, si eso no fuera poco, estuvieron en su casa, la cual estaba en perfecto estado cuando estuvieron ahí. No se parecía en nada a la que acababa de ver en decadencia y abandonada desde hacía muchos años. Sin pensarlo más, comenzó a limpiar la tumba. Tenía muchas hojas, ramas y vegetación cubriendo la lápida. Mientras lo hacía le hablaba, le contó todo lo que había pasado y cómo fue que gracias a su ayuda pudieron terminar con esa bruja. Algunos años después, en uno de los viajes de mi bisabuelo, se encontró al hombre que la bruja tenía hechizado en contra de su voluntad. Porfirio le contó cómo fue que terminó en manos de la bruja, y cómo luego de ser liberado intentó recuperar su vida al salir de esa maldita cabaña. En tanto, mi bisabuelo le contó cómo terminaron con la bruja. Aquí hay que decir algunas cosas. En el momento en que la bruja comenzó a arder en llamas, es cuando Porfirio comenzó a recuperar la movilidad de su cuerpo. Posterior a eso, prendió en llamas la cabaña. El cerro donde está la cueva en la que enterraron a la bruja, es el mismo del que le gritaban a mi abuelo muchos años después y desde el cual veían que se encendía, como si hubiera una antorcha ahí. Muchos años después, en la parte trasera del cerro es donde los trabajadores no podían avanzar en la construcción en la carretera que ya conté hace un tiempo, y el amuleto, el atrapa pesadillas, acompañó a mi bisabuelo hasta el final de sus días. Muchas gracias por llegar hasta aquí.
lamento haber tardado tanto en subir la culminación de esta historia, fue muy difícil hilar algunas partes del relato que con el tiempo se habían ido olvidando. Déjame saber qué te ha parecido esta narración, tus comentarios me ayudan a mejorar. Nos vemos más adelante, con una nueva historia.